invisible. Vas a la iglesia, cantas, sirves, oras, pero dentro de ti hay ideas que te consumen. Te repites que no puedes, que no vales, que nunca vas a cambiar, que eres débil, que estás roto, que estás solo. Y sabes lo más peligroso de todo eso, que no viene del espíritu, viene del alma herida, del enemigo susurrando con sutileza de experiencias pasadas que aún no sanaste. Y si no lo enfrentas con la palabra, lo terminas normalizando. Vives creyendo que así eres, que así es tu carácter, que así es tu vida. Pero eso es una mentira. Tú no fuiste creado para vivir dominado por pensamientos oscuros, negativos o caóticos. Fuiste creado para pensar como hijo de Dios, actuar con valentía y vivir con dirección. Hubo un hombre en la Biblia que lo tenía todo para caer mentalmente. Fue perseguido, calumniado, traicionado, vivió encerrado en oscuridad, con enemigos, con peligro de muerte. Su alma se quebró, su fe a prueba, su mente llegó a su límite y sin embargo, en medio de esa crisis, escribió las palabras más firmes, más esperanzadoras y más poderosas que la iglesia ha recibido. Pablo, desde una prisión, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué tipo de fuerza estaba declarando? No era física, era interna, mental, espiritual. El tipo de fuerza que solo puede venir de una mente alineada con la verdad del cielo, porque él entendió que no importaba lo que pasara afuera, si dentro de sí había convicción, enfoque y fe. Y esa convicción no era magia, era entrenamiento espiritual. Muchos esperan ser fuertes mentalmente solo con oraciones, pero la fuerza interior también se cultiva. Se forma con la palabra, con la repetición de la verdad, con el rechazo consciente de toda mentira, con la decisión diaria de pensar como Cristo piensa. Porque no se trata de pensar positivo, se trata de pensar bíblico, de tener la mente de Cristo, de transformar el pensamiento, no con frases de autoayuda, sino con verdades eternas. Y eso, amado hermano, es una lucha diaria, pero también es una victoria segura para el que se decide a tomar autoridad sobre su mente. Antes de continuar, como ya es costumbre, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy decido entrenar mi mente con la verdad de Dios y no volver a ser esclavo de mis pensamientos. Tu comentario no solo será un acto de fe, sino una declaración profética sobre tu vida. Escríbelo ahora mismo, y si conoces a alguien que está atravesando una batalla en su mente, compártelo con él. Quizá tú no puedas pelear esa batalla por él, pero sí puedes poner esta herramienta en sus manos. Eso puede marcar un antes y un después, te soy honesto. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este que toca y restaura vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar verdades profundas que nunca habías escuchado, y al final te compartiré la mejor parte y más importante de esta poderosa enseñanza. 1. Domina tu interior antes de enfrentar tu exterior. Ser fuerte mentalmente con la ayuda de Dios no comienza con un cambio de circunstancias, sino con un cambio de enfoque. La mayoría de las batallas que nos desgastan no están en el mundo exterior, sino en el caos interior que llevamos dentro. Luchamos con pensamientos de fracaso, con temores que nos paralizan, con memorias que nos torturan, con preocupaciones que no nos dejan dormir. Y aunque espiritualmente decimos, confío en Dios, mentalmente caminamos como si todo dependiera de nosotros. ¿Cómo es posible vivir con fe y al mismo tiempo ser esclavos de la ansiedad, del estrés, de la culpa, del miedo
La respuesta está en que no hemos aprendido a gobernar nuestros pensamientos. Oramos, pero no filtramos lo que dejamos entrar en nuestra mente. Y lo que no se filtra, se queda. Y lo que se queda te dirige. Por eso, el apóstol Pablo le escribe a los corintios con una claridad brutal, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Fíjate bien, no dice pensamientos malos, dice todo pensamiento, porque no se trata solo de rechazar ideas pecaminosas, sino de disciplinar la mente entera para que obedezca a la verdad de Dios. Y eso no se logra con emoción, se logra con confrontación, con valentía, con entrenamiento espiritual. Hoy muchos viven atrapados en pensamientos que nunca confrontaron, palabras que les dijeron en la infancia, heridas que marcaron su forma de verse a sí mismos, ideas que parecen normales, pero son destructivas. Se acostumbraron a pensar que no valen, que nadie los ama, que Dios se olvidó de ellos, que nunca lograrán avanzar, y esas ideas que parecían pequeñas fueron tomando forma. Se volvieron fortalezas mentales, castillos de mentira, sistemas de pensamiento, y ahora, aunque Dios les hable, no lo creen. Aunque lean la Biblia, no la aplican, porque su mente no está alineada con la verdad, sino atrapada en un patrón que la distorsiona. Y esto no es un problema menor, es urgente, porque la mente es el campo donde se decide si la fe se activa o se apaga. Puedes tener una promesa de Dios sobre tu vida, pero si tu mente no la cree, jamás caminarás en ella. Puedes estar rodeado de oportunidades, pero si tu pensamiento está lleno de temor, te quedarás paralizado. Puedes tener el Espíritu Santo dentro de ti, pero si tu mente vive gobernada por la carne, siempre vivirás en conflicto. Por eso, la transformación real comienza cuando dejamos de pedir que cambie lo de afuera y empezamos a trabajar en lo de adentro. ¿Quieres ser fuerte mentalmente? Empieza por examinar tu diálogo interno. ¿Qué te dices cada día? ¿Te hablas con la verdad de Dios o con las mentiras del pasado? ¿Te edificas o te destruyes? ¿Te corriges o te castigas? Porque si no sanas tu diálogo interno, vivirás siendo tu peor enemigo. Muchos creyentes oran con fe, pero luego se hablan con dureza. Piden dirección a Dios, pero luego se sabotean con pensamientos de yo no puedo, yo no sirvo. A mí nada me sale bien. ¿Crees que eso honra a Dios? ¿Crees que el Padre quiere que tú vivas alimentando pensamientos que Él nunca te dio? No, Él quiere que pienses como hijo, no como esclavo. Que te levantes con la mente firme, no con la culpa a cuestas. Que aprendas a callar esa voz interna que te condena y le des lugar a su voz. Que te afirma, te guía, te corrige, pero también te levanta. Para eso necesitas disciplina. No puedes esperar tener una mente firme si la alimentas con cualquier cosa. Necesitas establecer un filtro espiritual. Lo que no edifica, no entra. Lo que no es verdad se descarta. Lo que no viene de Dios se confronta. Y esto no es represión, es entrenamiento. Es como un músculo. Cuanto más ejercitas tu mente en la verdad, más fuerte se vuelve. Más rápido detectas la mentira, más pronto vuelves a la paz. Jesús mismo nos dio un ejemplo claro de esto. En el desierto fue atacado directamente en su mente. Satanás no vino con un ejército, vino con palabras, con dudas, con tentaciones disfrazadas de lógica. Si eres hijo de Dios, si postrado me adoras, todo era psicológico, pero Jesús no cayó porque tenía claridad. Su mente estaba entrenada en la palabra, respondía con verdad, no con emoción, y por eso resistió.
porque la fortaleza interior no se forma en el momento del ataque, se forma antes, en lo secreto, en la intimidad, en el hábito de meditar en la verdad. Y aquí está una gran clave. Ser fuerte mentalmente con Dios no es suprimir lo que sientes, sino alinear lo que piensas. No es hacerte el valiente, es aprender a pensar como alguien que ya tiene la victoria. Porque cuando tu mente se somete al Espíritu, tu vida cambia, tus decisiones cambian, tus reacciones cambian. Ya no explotas por cualquier cosa porque tienes dominio. Ya no te desesperas por cualquier problema porque tienes enfoque. Ya no te hundes con cada crítica porque tienes identidad. Pero esto no es automático. Es diario, es intencional. Es una decisión constante de ponerte el casco de la salvación, de proteger tu mente con la verdad, de pelear desde adentro hacia afuera, porque si no dominas tu interior, tu exterior siempre será un reflejo del caos que llevas dentro. Y ese es el llamado de Dios para ti hoy. No te conformes con una fe que solo se ve por fuera. Busca una mente renovada por dentro. Una mente que no se rinde, que no se contamina, que no se vende. Y una mente que piensa con fe, actúa con sabiduría y reacciona con templanza. Esa es la fortaleza mental que Dios quiere darte. Y si la recibes, nada ni nadie podrá derribarte. Ahora bien, dominar tu interior no significa reprimir tus emociones ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa ser consciente de lo que estás sintiendo y pensando y aún así decidir alinearlo con lo que Dios dice. Significa reconocer que tienes heridas, dudas, temores y frustraciones, pero no permitir que esas voces definan ni tu dirección. Porque lo que no se somete a Cristo terminará esclavizándote. Y muchas veces el enemigo no necesita destruirte. Solo necesita distraerte. Si logra llenar tu mente de pensamientos confusos, repetitivos y negativos, ya no tiene que hacer nada más. Tú mismo saboteas tu llamado. ¿Sabes cuántas oportunidades se han perdido porque alguien pensó que no era suficiente? ¿Cuántos matrimonios se han dañado porque uno de los dos no supo gestionar sus pensamientos? ¿Cuántas personas se han apartado del camino porque no aprendieron a dominar su diálogo interior? No fue el enemigo, no fue un pecado escandaloso, fue una mente sin control, un pensamiento que creció sin filtro, una herida que nunca se sanó y que terminó convirtiéndose en narrativa interna. Y esa narrativa se vuelve peligrosa porque suena razonable. Se basa en hechos, en experiencias reales, en cosas que te pasaron. Pero no todo lo que viviste es verdad eterna. No todo lo que te dijeron define lo que eres. No todo lo que sentiste representa lo que Dios piensa de ti. Por eso la Biblia no solo nos llama a creer, nos llama a renovar la mente. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, no dice, oren mucho ni solo tengan fe, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que la mente no es un obstáculo para la vida espiritual, sino una herramienta que debe ser moldeada por el Espíritu. Porque una mente renovada no solo piensa diferente, ve diferente, interpreta diferente, decide diferente, y eso cambia tu realidad. Cambia tu forma de caminar, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de responder a la vida. Cuando decides entrenar tu mente en la verdad de Dios, comienzas a experimentar libertad, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no te gobiernan. Puedes pasar por una pérdida, pero sin hundirte. Puedes ser criticado, pero sin destruirte. Puedes cometer errores, pero sin condenarte, porque tu identidad
ya no está en lo que haces, sino en quién eres. Y tu fortaleza ya no depende del aplauso de otros, sino de la voz del Padre que te llama hijo. Y aquí viene algo importante. Entrenar la mente no es un acto individual, es un proceso que requiere acompañamiento espiritual. Necesitas rodearte de personas que te desafíen a pensar bien, a recordar lo que Dios ha dicho, a desechar lo que no te edifica. No puedes entrenar tu mente si todo lo que escuchas son voces de queja, duda y desánimo, porque lo que alimenta tu mente forma tus pensamientos y tus pensamientos forman tu vida. Por eso es tan vital que leas la palabra, que escuches mensajes como este, que adores con entendimiento, que ores no solo desde la emoción, sino desde la verdad, porque eso es lo que limpia tu mente, eso es lo que reprograma tu sistema interior, eso es lo que derriba fortaleza, porque la fe no es ciega, es revelada. Y cuando tus pensamientos se alinean con lo revelado, entonces caminas con autoridad. Ya no dudas de quién eres, ya no temes al futuro, ya no te dejas definir por el pasado, porque tu mente ha sido renovada. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí hay una fórmula poderosa. Pensamiento firme en Dios, paz completa. Eso no es poesía, es verdad espiritual. Si tus pensamientos se centran en Él, la paz te seguirá. No la paz de afuera, sino la paz de adentro, la que te permite dormir en medio de la tormenta, la que te hace fuerte cuando todo tiembla, la que no depende de las noticias, ni de la economía, ni de la opinión de nadie. Esa paz solo viene cuando tu mente ha aprendido a confiar. Pero esto requiere práctica. No basta con escuchar un mensaje y emocionarte. Necesitas aplicar, practicar, repetir. Cada vez que venga un pensamiento de fracaso, reemplázalo con una promesa. Cada vez que venga una memoria dolorosa, suéltala en oración. Cada vez que sientas que no puedes más, declara que su poder se perfecciona en tu debilidad. Ese es el entrenamiento. Esa es la batalla mental. Y si la ganas por dentro, vencerás por fuera. No temas si hoy tu mente parece un campo de guerra. No te condenes si aún luchas con pensamientos oscuros. Todos los que han caminado con Dios han librado batallas internas. Lo importante no es no caer, sino no quedarte en el suelo. Lo importante no es no sentir miedo, sino no dejar que el miedo decida por ti. Lo importante no es tener pensamientos perfectos, sino decidir cada día sujetarlos a la verdad. Y esa decisión está en tus manos. Dios ya te dio el Espíritu, ya te dio la palabra, ya te dio autoridad. Solo falta que tú te levantes y digas: hoy empiezo a pensar diferente, porque lo que no conquistes en tu mente te conquistará a ti. Y si lo entregas todo a Él, si dejas que el fuego del Espíritu pase por tu pensamiento, entonces comenzarás a ver una transformación que irá más allá de lo espiritual. Impactará tus emociones, tu salud, tus relaciones, tu destino. Así que no lo dudes más. Si quieres avanzar en la vida, comienza por gobernar tu mente. Y si quieres gobernar tu mente, entrégala por completo al Señor. Porque el que domina su espíritu, dice Proverbios, es más fuerte que el que toma una ciudad, y tú has sido llamado a conquistar. Pero antes de conquistar el mundo, necesitas conquistar tu interior. 2. La mente renovada es la base de una vida victoriosa después de comenzar a dominar el interior. El paso siguiente es entender que la verdadera victoria no se ve en lo que tienes o logras, sino en cómo piensas y respondes a la vida. Muchos confunden bendición con resultados visibles, pero una vida verdaderamente bendecida se reconoce cuando aún sin tenerlo todo se tiene paz, dirección, enfoque y dominio propio.
Esa es la vida de alguien con una mente renovada, porque si tu pensamiento está enfermo, todo en tu vida se tuerce. Pero si tu mente es sana, tu alma prospera. Y si tu alma prospera, entonces todo lo que haces comienza a caminar con propósito. La renovación de la mente no es un concepto bonito para escribir en una libreta o repetir en oración. Es una obra profunda del Espíritu Santo en cooperación. Dios no transforma lo que tú no le entregas, no sana lo que tú sigues justificando, no renueva lo que tú sigues defendiendo como normal. Y aquí está el punto crucial. Muchos creyentes siguen siendo derrotados no porque no oren, sino porque no piensan diferente. Piden victoria, pero siguen con la mentalidad del pasado. Claman por libertad, pero siguen repitiendo argumentos tóxicos. Anhelan avance, pero cargan esquemas de pensamiento que los sabotean. ¿Y cómo se rompe eso? Con renovación, con una reprogramación espiritual de cada patrón interno. Efesios 4:23 nos dice algo poderoso: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa esto? Que no basta con cambiar lo que piensas, tienes que transformar desde donde piensas. Es decir, no se trata solo de tener pensamientos positivos o cristianos, sino de que el espíritu de tu mente, su esencia, su raíz, su dirección esté alineado con el cielo, porque hay gente que aprendió a citar versículos, pero sigue pensando desde el miedo, que ora en público, pero piensa en secreto como un huérfano, que canta de victoria, pero se mira a sí mismo con desprecio. La mente renovada es la que deja de pensar como esclavo y empieza a pensar como hijo. Y eso cambia todo, porque un hijo no duda si su padre lo escucha, no teme si va a ser sostenido, no se angustia por el mañana. Un hijo confía, se entrega, se disciplina, se levanta, se enfoca. Y esa mentalidad no es automática, es formada. No nace en la emoción, nace en la intimidad. No se trata de repetir frases, se trata de reformatear la manera en la que interpretas tu vida. Te das cuenta de que todo lo que vives pasa primero por tu mente. Lo que alguien te dice, lo que ves, lo que escuchas, lo que crees, todo es procesado en tu interior. Y si tu mente no está sana, distorsionarás todo. Te ofenderás con facilidad, interpretarás correcciones como rechazos, confundirás silencio con abandono, verás oportunidades como amenazas. Y todo eso no tiene nada que ver con lo real, sino con lo que has permitido que habite en tu pensamiento. Una mente herida sabotea el avance. Una mente contaminada resiste la verdad. Una mente no renovada luchará contra cada palabra de fe que reciba. Por eso hay personas que escuchan un mensaje poderoso y dicen: eso no es para mí. No porque no sea verdad, sino porque su mente se ha vuelto un filtro roto que no permite que la gracia entre. Y eso, amado hermano, es peligroso, porque puedes estar frente a tu oportunidad y no verla. Puedes estar al borde de tu liberación y rechazarla. Puedes estar escuchando a Dios y no creerle. Todo por un pensamiento mal plantado. Por eso Dios no comienza sus transformaciones externas sin antes hacer una cirugía en la mente. Lo hizo con Josué antes de entrar a la tierra prometida. Lo hizo con Moisés antes de enviarlo a Egipto. Lo hizo con Gedeón antes de levantarlo como guerrero. Todos tenían pensamientos que los limitaban y Dios no los ignoró. Los confrontó, los derribó, les habló hasta que pensaran como Él. Y cuando cambiaron su mente pudieron caminar en el propósito. ¿Y tú, cuál es la mentira que has estado creyendo? ¿Qué pensamiento te ha frenado? ¿Qué argumento llevas años repitiendo y que ya no tiene sustento bíblico? Porque mientras sigas abrazando esa voz interna que te dice: no puedes, nunca vas a lograrlo, no eres suficiente,
Dios se olvidó de ti. Jamás vas a ver la plenitud de lo que el cielo quiere hacer contigo, porque no se puede avanzar con la mente atada. Y si hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy, es romper esas ataduras mentales que te están robando la paz, el gozo, el enfoque y la fe. Una mente renovada es una mente despierta. Ya no se deja llevar por las emociones, ya no reacciona por impulso, ya no vive a merced del entorno. Está anclada, está firme, está direccionada. Es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. No depende de la temporada, tiene raíz profunda, da fruto, soporta el viento, porque su fuerza no viene de lo que pasa, sino de lo que cree. Y esa fe firme nace en la mente renovada. Renovar la mente es elegir la verdad cada día. Es rechazar los viejos patrones. Es callar la voz del trauma, del miedo, del orgullo. Es cambiar las preguntas internas. Ya no ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué me estás enseñando aquí, Señor? Ya no qué va a salir mal, sino cómo vas a glorificarte. Ya no soy capaz, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y repetir esto una y otra vez hasta que se vuelva parte de tu sistema interno, hasta que tus pensamientos ya no se levanten contra ti, sino que te empujen hacia lo que Dios quiere. Este proceso no será fácil. Tendrás días de avance y días de lucha, pero si perseveras, si te levantas cada vez que caigas, si alimentas tu mente con lo correcto, si te rodeas de personas que piensen en fe, si disciplinas tu lenguaje interno, entonces la transformación será inevitable. Porque Dios no trabaja sobre la perfección, trabaja sobre la disposición. Y si tú te dispones, Él hará. Una mente renovada no es la meta de unos pocos espirituales, es el mandato de Dios para todos sus hijos. Porque sin esa renovación no hay estabilidad, no hay madurez, no hay crecimiento. Pero con ella puedes resistir el día malo, puedes avanzar sin miedo, puedes ser luz en medio de la oscuridad, puedes vivir en paz en medio del caos, puedes ser ejemplo, guía, fortaleza para otros, porque quien piensa como el cielo, vive como el cielo, aunque esté rodeado de infierno. Una mente renovada no es un lujo espiritual reservado para unos pocos líderes o ministros. Es una necesidad urgente para todo hijo de Dios que quiera caminar con firmeza, resistir la presión de este mundo y reflejar verdaderamente la vida de Cristo. Porque no puedes tener una vida nueva si sigues pensando de la manera vieja. Puedes ser salvo, puedes estar en la iglesia, puedes tener dones, pero si tu mente sigue atrapada en viejos moldes, nunca experimentarás la plenitud del reino. Y eso es lo que está ocurriendo con muchos. Tienen salvación, pero no transformación. Tienen perdón, pero no libertad. Y la razón es que no han renovado su mente. ¿Te has dado cuenta de que puedes estar en un culto poderoso con lágrimas en los ojos, sintiendo a Dios con fuerza, y aún así salir de allí con los mismos pensamientos de derrota y confusión? Eso no es porque Dios no te habló, es porque tu mente no retuvo lo que Él dijo. La semilla cayó, pero fue ahogada por las otras voces que no has aprendido a callar. Si no renuevas tu mente, vas a perder lo que el Espíritu te revela. Vas a olvidar lo que Dios te mostró. Vas a regresar a lo viejo, no porque no haya algo nuevo, sino porque tu pensamiento aún está programado para lo anterior. Por eso es tan importante identificar las fortalezas mentales que todavía operan en ti. Porque una fortaleza no es un demonio, es una forma de pensar, un sistema interno que se formó por experiencias, traumas, repeticiones, heridas y ambientes. Por ejemplo, hay personas que vivieron toda su infancia escuchando que eran un error, que no servían,
que nunca serían nada. Y ahora, aunque son adultos, aunque conocen a Cristo, siguen actuando como si esas mentiras fueran verdad. Dudan de todo, se sabotean a sí mismos, no se sienten dignos de ser usados por Dios. No creen que puedan avanzar, no aceptan bendiciones. Y eso no es humildad, es una programación rota. Dios quiere derribar esas fortalezas, pero tú tienes que exponerlas. No puedes vencer lo que no reconoces. Tienes que mirar hacia adentro con valentía y preguntarte, ¿qué pensamientos estoy permitiendo que contradicen la verdad de Dios? ¿Qué voces me están robando fe, identidad y paz? ¿Qué estructuras mentales he aceptado que me impiden caminar con libertad? Porque lo que toleres en tu mente dominará tu vida. Lo que excuses hoy te limitará mañana. Y aquí viene algo muy importante. La mente no se renueva por accidente, se renueva con disciplina. No basta con orar de vez en cuando o leer un versículo al día. Tienes que hacer de la renovación mental una prioridad espiritual. Tienes que llenar tu interior con la palabra, no como quien memoriza, sino como quien se lava por dentro. La escritura es un lavamiento, quita residuos, deshace mentiras, rompe patrones, cambia enfoques y cada vez que decides meditar en ella, estás arrancando una piedra más del viejo edificio mental que te ataba y estás construyendo un nuevo templo donde habita la verdad. Pero hay algo más. La renovación de la mente también implica vigilancia. No se trata solo de lo que pones dentro, sino de lo que decides no dejar entrar. Tienes que cuidar tus puertas, tus ojos, tus oídos, tus conversaciones, porque muchas veces un solo comentario fuera de lugar puede volver a activar una mentira que ya habías vencido. Un solo video, una sola comparación, una sola conversación contaminada y tu mente empieza a tambalear otra vez. Por eso el apóstol Pablo no solo hablaba de edificar la fe, también decía, examinadlo todo, retened lo bueno. Una mente renovada es una mente sobria. No se deja llevar por todo. No reacciona por impulso. No se contamina con el veneno emocional de otros. Escoge sus batallas. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe qué alimentar y qué desechar. No busca tener la razón. Busca vivir en paz. Porque entiende que no todo lo que piensa es verdad y no todo lo que siente es correcto. Por eso evalúa, discierne, filtra, domina. Y eso es lo que hoy el Señor quiere impartirte. Sobriedad espiritual, fortaleza interior, visión limpia, una mente alineada al cielo, una forma de pensar que te levante, no que te hunda, que te edifique, no que te destruya, que te enfoque, no que te disperse. Porque cuando tu mente está firme en Dios, tu vida avanza sin freno. No porque no haya obstáculos, sino porque tú ya no dependes de las circunstancias. Dependes de lo que crees. La Biblia está llena de ejemplos de personas que vivieron según lo que pensaban. El pueblo de Israel, por ejemplo, fue sacado de Egipto, pero no salió Egipto de ellos. Tenían la promesa delante, pero la mentalidad de esclavos dentro. Y eso los hizo quejarse, dudar, resistirse a Moisés, desear volver al pasado. Murieron en el desierto, no por falta de milagros, sino por falta de renovación. Vieron el mar abrirse, el maná caer, la nube guiarlos, pero no cambiaron su forma de pensar y eso les costó el propósito. Por eso hoy tú tienes que decidir, ¿quieres quedarte en un desierto mental viendo milagros pero sin avanzar? ¿O quieres entrar en la tierra prometida con una mente libre, firme, renovada, gobernada por la verdad? Tú decides porque la batalla más grande no está en tu entorno, está en tu mente. Y si conquistas esa tierra interna,
nada podrá detenerte en lo externo. Dios no te llamó a ser esclavo de tus pensamientos. Te llamó a dominarlos, a entrenarlos, a sujetarlos, a renovarlos, porque solo con una mente nueva puedes vivir una vida nueva. No lo pospongas más. El cambio que estás esperando afuera comienza adentro y ese cambio empieza hoy. 3. El silencio en la mente también puede ser una voz peligrosa. Hay una batalla que pocos reconocen, pero que desgasta más que el cansancio físico o la lucha emocional. Es el silencio mental, ese aparente descanso donde no hay ruido externo, pero tampoco hay dirección interna. Una mente sin orden, sin convicción, sin claridad, puede parecer tranquila, pero en realidad está dormida espiritualmente. Y el problema de una mente dormida es que se vuelve vulnerable. Deja de filtrar, deja de resistir, deja de pensar con intención. Y cuando una mente pierde intención, cualquier pensamiento puede tomar el control. Ya no hay lucha, pero tampoco hay defensa. Ya no hay caos, pero tampoco hay claridad. Es un estado peligroso porque parece paz, pero es anestesia espiritual. Muchos creyentes están allí, no piensan cosas malas, pero tampoco piensan nada que los edifique. No alimentan su mente con impurezas, pero tampoco la llenan de verdad. Viven en una especie de piloto automático mental, donde reaccionan, repiten rutinas, se levantan, trabajan, van a la iglesia, pero sin procesar, sin detenerse, sin reflexionar. Y ese estado a largo plazo apaga la sensibilidad espiritual, porque la mente fue creada para ser gobernada, no para estar a la deriva. Una mente sin gobierno se vuelve terreno fértil para el desgaste invisible. Y esto es más peligroso de lo que parece, porque mientras tu mente está desconectada, tu entorno sigue hablando, sigues escuchando voces, mensajes, comparaciones, estímulos. El mundo no se detiene porque tú estés en pausa, y si no estás discerniendo, entonces estás absorbiendo sin darte cuenta. Estás dejando que el sistema, las redes, las noticias, las emociones ajenas moldeen tu pensamiento en silencio. Y eso produce un desgaste que luego no sabes de dónde vino. No sabes por qué estás sin fuerzas, por qué perdiste el gozo, por qué no puedes concentrarte en lo espiritual. Pero todo empezó en el silencio que no gobernaste. Jesús, por el contrario, tenía un dominio mental absoluto. Aún en medio del agotamiento, de la presión, de las multitudes, de la traición, mantenía su enfoque claro. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo retirarse y cuándo avanzar. Su mente estaba completamente alineada con el propósito del Padre. No había espacio para distracciones y eso no lo hacía insensible. Al contrario, lo hacía imparable. Porque una mente gobernada por Dios es una mente que no se quiebra en el día malo. Tú necesitas ese nivel de dominio. No puedes seguir viviendo como víctima de tus pensamientos, de tus reacciones, de tus momentos. Tienes que aprender a tomar las riendas. Tienes que entrenar tu mente para que incluso cuando esté en silencio no esté vacía, que esté llena de promesas, de convicción, de visión. Porque si no lo haces, la apatía mental se convertirá en hábito. Y cuando eso pase será más difícil levantarte. No porque no quieras, sino porque no sabes cómo. El profeta Elías vivió algo parecido después de haber visto fuego caer del cielo, después de haber confrontado a los profetas de Baal, después de haber sido usado con poder, se encontró en una cueva solo, agotado, mentalmente quebrado. Su mente entró en un silencio peligroso. No escuchaba a Dios, solo escuchaba su desesperanza. Y fue en ese silencio donde pensó en morir, no porque no tuviera propósito, sino porque había perdido la claridad. Su mente ya no podía ver más allá del momento. Había entrado en un túnel mental.
un encierro emocional. Pero fue allí, en esa cueva, donde Dios no vino con fuego, ni con viento, ni con terremoto. Vino con un silbo apacible, una voz suave, casi imperceptible. Porque cuando tu mente está en silencio, lo único que puede despertarla es una palabra viva, una voz clara, una verdad profunda. Y eso es lo que Dios quiere darte hoy. No un grito que te sacuda, sino una palabra que te enfoque. Porque una sola frase de Dios, si tu mente está abierta, puede cambiar toda tu temporada. ¿Y sabes qué fue lo que Dios le dijo a Elías? ¿Qué haces aquí? Esa pregunta no era geográfica, era mental, era espiritual. Era como si le dijera: ¿por qué estás pensando así? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué estás encerrado en una narrativa que no te di? Y esa es la pregunta que Dios está haciendo hoy a muchos. ¿Qué haces ahí en ese pensamiento? ¿Quién te dijo que estabas solo? ¿Por qué asumiste que se acabó? ¿Por qué permitiste que ese silencio te apagara? Una mente renovada no teme al silencio, pero tampoco lo deja vacío. Sabe llenarlo con oración, con meditación, con adoración. Sabe poner pensamientos santos donde antes había dudas. Sabe reemplazar imágenes del pasado por visiones del futuro. Sabe hablarse con la verdad de la palabra. Porque aunque el enemigo intente usar el silencio para sembrar desesperanza, una mente entrenada sabe cómo transformar ese silencio en altar. Y eso es lo que tienes que aprender hoy. A convertir tu cueva en un lugar de encuentro, a convertir tu pausa en un reinicio, a convertir el silencio en un canal de discernimiento. Porque si llenas tu mente de verdad, cuando todo está en calma, tendrás fuerzas cuando venga la tormenta. Y cuando el mundo grite caos, tu mente recordará lo que escuchó en lo secreto. Esa es la mente del guerrero, no la que reacciona, sino la que permanece. No la que grita, sino la que resiste. No la que se llena de ruido, sino la que se enfoca. Y si tú estás en esa etapa ahora mismo, una etapa de fatiga mental, de confusión, de desconexión, no lo ignores, no lo normalices, no lo minimices. Ese silencio que te rodea puede ser la señal de que necesitas reenfocar tu mente, que necesitas volver a entrenarla, que necesitas sacudirte la pasividad espiritual, porque si no haces nada, te vas a apagar sin darte cuenta. Pero si decides actuar, si decides llenar ese espacio con la voz de Dios, vas a renacer desde dentro. La mente fuerte no es la que nunca se cansa, es la que sabe cómo levantarse cuando se desgasta. Es la que no huye del silencio, pero tampoco lo deja sin propósito. Es la que ha aprendido a caminar por convicción, no por emoción. Es la que tiene raíces. Y si tú decides hoy desarrollar esa clase de pensamiento, entonces vas a descubrir que nada puede detenerte, porque ya no vives reaccionando a lo que pasa, vives dirigiendo lo que pasa con lo que piensas. A veces pensamos que el mayor peligro para nuestra vida espiritual es el pecado evidente, los ataques del enemigo o las tentaciones del mundo. Pero muchas veces el mayor riesgo no es lo que suena fuerte, sino lo que se instala en silencio. Es ese desgaste que llega lento, es desmotivación que no anuncias pero que te invade, esa falta de claridad que no gritas pero que te va apagando por dentro. Una mente desocupada, desatendida, desprotegida, se convierte en tierra fértil para la inestabilidad emocional, la frialdad espiritual y el estancamiento interior. Porque la mente, si no es ocupada con la verdad, terminará siendo invadida por la mentira. Y aquí está el punto central. Cuando el silencio interno se prolonga, lo natural es que la mente comience a buscar respuestas desde su propia lógica. Empieza a interpretar los procesos desde las heridas, desde la desconfianza, desde la duda. Si Dios me amara, no estaría pasando esto. ¿Para qué sigo luchando si nada cambia?
quizás no soy tan espiritual como otros, y así, una tras otra las idas se acumulan, se estructuran, se normalizan y lo que comenzó como una pausa se transforma en una prisión invisible. Ya no hay preguntas sinceras, solo conclusiones destructivas. Una mente que no ha aprendido a llenar el silencio con la presencia de Dios, lo llena con razonamientos humanos y aunque parezcan lógicos, son peligrosos. Porque la lógica sin la fe se convierte en incredulidad disfrazada. Y ese tipo de incredulidad no grita, pero se filtra, no confronta, pero debilita, no choca con lo espiritual, lo apaga lentamente hasta que un día te despiertas sin deseos, sin visión, sin hambre de Dios, y piensas que simplemente maduraste cuando en realidad te enfriaste. Porque cuando no vigilas lo que piensas, dejas de soñar, de anhelar, de avanzar. Por eso una mente fuerte no es la que siempre tiene respuestas, es la que sabe a dónde correr cuando no las tiene. Es la que en medio del silencio no se entrega a la confusión, sino que clama por dirección. Es la que ha aprendido a hablarse con verdad, porque hay momentos en los que no vas a tener a nadie que te anime, ni un predicador cerca, ni una palabra profética. Y en esos momentos tu mente será tu mayor aliado o tu peor enemigo. Mira lo que hacía David en el Salmo 42. Cuando su alma estaba turbada, no esperó a que alguien lo consolara. Él mismo se habló con autoridad espiritual. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Eso es dominio mental. Eso es conciencia espiritual. Eso es un hombre que entiende que el silencio interno puede ser traicionero, pero que también puede ser usado como trampolín de restauración si se llena con la verdad. David no negó su estado, pero tampoco lo alimentó. Le habló a su alma, la confrontó, le recordó en quién había creído. Eso es lo que tú necesitas hacer en los días grises, cuando no sientas nada, cuando no veas nada, cuando nadie te entienda. No te entregues al silencio, no te encierres en el pensamiento circular, no te sumerjas en el vacío. Háblate, recuerda, declara, canta, llora, ora, pero no te quedes en blanco, porque una mente en blanco es un blanco perfecto para la duda. Y la duda es como una gotera constante que si no la detienes termina colapsando tu techo espiritual. La Biblia nos muestra cómo Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se retiraba al desierto a orar, no a desconectarse. No usaba el silencio para evadirse, sino para recargarse, porque incluso él, con toda su autoridad, entendía que una mente enfocada es un arma poderosa contra el enemigo. Y tú que estás en medio de un mundo que bombardea tu pensamiento cada segundo, no puedes permitirte el lujo de tener una mente sin dirección. Si el enemigo no puede destruirte con pecado, intentará desactivarte con distracción. Y muchas veces la distracción no suena como pecado ni se ve como rebelión. Es simplemente vivir sin enfoque, pensar sin profundidad, reaccionar sin intención, sobrevivir pero sin dirección. Y eso a largo plazo apaga el fuego, enfría el alma y aleja el propósito. Por eso es urgente que aprendas a desarrollar una mente activa en lo espiritual, que no solo reaccione, sino que anticipe, que no solo recuerde lo que Dios dijo, sino que lo medite hasta que se vuelva carne en ti, que no solo reciba revelación, sino que la defienda con convicción, porque una mente sin convicción es una vida sin cimientos. Y sí, eso va a requerir esfuerzo, porque mientras más tiempo hayas vivido con pensamientos sueltos, más resistencia encontrarás cuando empieces a ordenarlos. Escrituras que enfrentó la tentación más intensa que un ser humano puede experimentar. Durante 40 días
Fue bombardeado por el enemigo con tentaciones diseñadas específicamente para quebrar su control mental, espiritual y verbal. El adversario atacó su mente con dudas sobre su identidad, su espíritu con ofertas de poder sin sacrificio, y trató de hacer que pronunciara palabras que lo descalificarían para su misión. Pero este hombre mantuvo un dominio perfecto sobre su boca, su mente y su espíritu. Cada vez que fue tentado mentalmente, su mente respondió con la palabra de Dios. Cada vez que fue presionado espiritualmente, su espíritu permaneció alineado con la voluntad del Padre. Cada vez que fue provocado verbalmente, sus palabras fueron precisas, poderosas y llenas de autoridad divina. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Jesús en el desierto. Su victoria no fue accidental, sino el resultado de un dominio absoluto sobre las 3 áreas más importantes de la vida humana. Y ese mismo dominio está disponible para ti hoy. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos más mensajes como este. Y no olvides escribir en los comentarios: hoy decido tomar control total de mi boca, mi mente y mi espíritu. Porque cuando declaras esto públicamente, estás haciendo un compromiso que va más allá de buenas intenciones. El primer paso hacia el dominio total es entender el poder destructivo de una lengua descontrolada. La primera área que debes dominar absolutamente es tu boca, porque según las Escrituras, tu lengua tiene el poder de determinar la dirección completa de tu vida. Santiago 3:6 nos dice: cuando ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos dirigir todo su cuerpo. Mirad también los barcos. Aunque son tan grandes y son impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un muy pequeño timón por donde el piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tu lengua, siendo un órgano pequeño, tiene el poder de dirigir toda tu vida como un timón dirige un barco enorme. Esto significa que si no tienes control sobre tu boca, no tienes control sobre tu destino. Las palabras que salen de tu boca no son simplemente sonidos que se desvanecen en el aire. Son fuerzas espirituales que crean realidades, abren puertas o las cierran, bendicen o maldicen, construyen o destruyen. Proverbios 18:21 confirma este poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora poética, sino una ley espiritual tan real como la gravedad. Tu lengua está constantemente sembrando semillas de vida o de muerte en tu futuro. Cada palabra que pronuncias es una semilla que producirá una cosecha correspondiente en tu vida. El problema es que la mayoría de las personas han perdido completamente el control de su lengua. Hablan sin pensar, reaccionan emocionalmente con palabras que no pueden retirar y constantemente están sembrando palabras de muerte sobre su propia vida y la vida de otros. Santiago 3:8 describe la realidad de la lengua no controlada. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sin embargo, hay esperanza. Aunque ningún hombre puede domar la lengua por su propia fuerza, Dios sí puede domar tu lengua cuando te sometes completamente a su control. Examinemos las manifestaciones específicas de una lengua descontrolada. Primero, la queja constante. Muchas personas han convertido la queja en su lenguaje primario. Se quejan del clima, de su trabajo, de su familia, de la iglesia, de la economía, de la política. Pero Filipenses 2:14 nos instruye claramente: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. La queja no es solo una mala actitud, es rebelión contra la soberanía de Dios y está constantemente sembrando descontento en tu vida. Segundo,
las palabras de duda e incredulidad. Cuando constantemente dices, no puedo, es imposible, nunca va a cambiar, siempre me pasa lo mismo, estás usando tu lengua para limitar el poder de Dios en tu vida. Marcos 11:23 nos enseña que lo que digas será hecho, no lo que pienses o sientas secretamente. Tus palabras de duda están cancelando las promesas de Dios para tu vida. Tercero, las palabras de ira y amargura. Efesios 4:29 nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando permites que palabras de ira, crítica destructiva o amargura salgan de tu boca, estás contaminando tu propio espíritu y el de quienes te escuchan. Cuarto, el chisme y la murmuración. Proverbios 16:28 advierte: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando participas en chismes, no solo estás dañando a otros, sino que estás entrenando tu lengua en patrones destructivos que eventualmente se volverán contra ti. Quinto, las palabras vacías y sin propósito. Mateo 12:36 contiene una advertencia sobria: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios no solo está interesado en las palabras obviamente pecaminosas, sino también en las palabras vacías y sin propósito, que no edifican ni bendicen. La lengua descontrolada también afecta tu relación con Dios. Santiago 1:26 es claro: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No importa cuán espiritual te consideres. Si no tienes control sobre tu lengua, tu espiritualidad es falsa. Pero hay esperanza. Salmo 141:3 contiene una oración poderosa: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Cuando le das control de tu lengua al Señor, Él puede transformar completamente tu manera de hablar, convirtiendo tu boca en fuente de bendición en lugar de maldición. El control de la lengua también requiere que llenes tu corazón con cosas buenas, porque Lucas 6:45 enseña: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puedes hablar consistentemente palabras de vida si tu corazón está lleno de negatividad, amargura o incredulidad. Proverbios 21:23 promete: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Cuando aprendes a controlar tu lengua, no solo estás mejorando tu comunicación, sino que estás protegiendo tu alma de problemas innecesarios. El control de la lengua no significa que te conviertas en una persona callada o pasiva. Significa que tus palabras se vuelven intencionales, poderosas y llenas de propósito divino. Significa que hablas cuando debes hablar y callas cuando debes callar. Significa que tus palabras edifican en lugar de destruir, bendicen en lugar de maldecir, crean vida en lugar de sembrar muerte. Cuando tu lengua está bajo control divino, se convierte en una herramienta poderosa para el reino de Dios, capaz de traer sanidad a los quebrantados de corazón, declarar la voluntad de Dios sobre situaciones imposibles e impartir bendición y vida a todos los que te rodean. La segunda área crítica que debes dominar es tu mente, porque es el campo de batalla donde se determina si vas a vivir en victoria o en derrota. 2 Corintios 10:3-5 describe la realidad de esta guerra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tu mente no es un territorio neutral, es un campo de batalla donde fuerzas espirituales están constantemente compitiendo por el control. Si no tomas control activo de tus pensamientos, otros lo harán por ti. El mundo, la carne y el enemigo programarán tu mente con pensamientos que te llevarán a la derrota y la destrucción. El adversario entiende que si puede controlar tu mente, puede controlar tu vida completa. Por eso, sus ataques más intensos son contra tu vida de pensamiento. Te bombardea con pensamientos de duda, temor, lujuria, ira, desesperanza y autorrechazo, no porque estos pensamientos sean verdaderos, sino porque sabe que si puede hacer que los aceptes como tuyos, puede dirigir tus emociones, decisiones y acciones. Efesios 6, 11 advierte: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas se refiere a estrategias calculadas y métodos sistemáticos. El enemigo no ataca tu mente aleatoriamente. Tiene estrategias específicas diseñadas para tu personalidad, tus debilidades y tus circunstancias. Una de sus estrategias principales es la repetición. Te presenta el mismo pensamiento negativo una y otra vez hasta que lo aceptas como verdad. Por ejemplo, te susurra: nunca vas a cambiar, nadie te puede amar realmente, Dios está enojado contigo. La repetición constante está diseñada para crear fortalezas mentales que dominen tu pensamiento. Otra estrategia es la exageración. Toma situaciones normales y las magnifica hasta convertirlas en catástrofes en tu mente. Un problema pequeño se convierte en una crisis mayor. Un comentario crítico se convierte en rechazo total. Una dificultad temporal se convierte en una situación permanente. Esta exageración está diseñada para crear ansiedad, pánico y desesperación. Una tercera estrategia es la distorsión de la verdad. Mezcla verdades parciales con mentiras completas para crear confusión. Te recuerda tus fracasos pasados, pero omite la gracia de Dios. Te muestra tus debilidades presentes, pero esconde tu potencial en Cristo. Te presenta las promesas de Dios, pero las contamina con dudas sobre si realmente se aplican a ti. Pero Dios no te ha dejado indefenso en esta batalla. Romanos 12:2 proporciona la estrategia divina. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación de tu vida comienza con la renovación de tu mente. La renovación mental no es un proceso pasivo donde esperas que Dios cambie automáticamente tus pensamientos. Es un proceso activo donde debes tomar control consciente de tu vida de pensamiento. Filipenses 4:8 te da el filtro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,